Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos a Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto saludar en esta ocasión en este programa de entrevistas y discusión de nuestra Universidad Iberoamericana de Torreón al doctor Quetzalcóatl Hernández. Él es un experto en temas de suicidio, es parte del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Hermana Ibero Puebla. Es también presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar a la invitación. Bueno, pues en esta ocasión transmitimos también para nuestro canal de YouTube. Ustedes, como saben, tenemos nuestro programa de Ibero TRC donde discutimos distintas temáticas que aquejan a la sociedad o a la universidad. Y bueno, pues en esta ocasión, pues un tema bastante sensible como es el tema del suicidio. El doctor Quetzalcóatl estuvo aquí para impartir la conferencia Morir o dejar sufrir. Doctor, dentro de su conferencia, la que presenciamos, usted al final de la misma hablaba de la necesidad de que este tema amerita replantearnos muchas cosas. ¿De dónde partir? ¿Qué es necesario replantearse en este tema, en este fenómeno del suicidio? Pues yo creo que es el asunto de cómo vivimos la salud en general. Yo creo que los mexicanos, por ejemplo, muchos mexicanos, de repente la vivencia de la salud es una donde está demasiado en el depósito del sistema de salud, ¿no? Es decir, pues yo por eso hago mi aportación al IMSS o al ISSSTE porque, pues bueno, para cuando me enferme, ahí está. O bien ahorro o hago mi apartado para que si alguna otra cosa, pues vaya a la consulta privada. Y me parece que desde ahí, es decir, la salud no es la responsabilidad del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de responder a las necesidades de salud, pero la salud es un asunto personal, es un asunto individual, es decir, tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Tiene que ver con que no hay que pensar en cómo dedico parte de mis esfuerzos para cuando haya enfermedad, sino más bien es qué voy a hacer para mantenerme libre de la enfermedad y que no solamente porque no tenga enfermedad lo demás se dé solito, sino que contribuyamos a una buena salud, ¿no? Y ahí pues no es un asunto nada fácil porque intervienen muchas cosas. En la conferencia yo hablaba de este asunto del género, de la construcción de género, de hombres y mujeres. Yo comentaba que, por ejemplo, en México, este tema del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama va relacionado muy de cerca con cómo hay muchas mujeres en México que desconocen su cuerpo, que les da pena o les incomoda tocarse, que ante el pudor, por ejemplo, no acuden a hacerse un examen, una revisión. Y señalaba también igual algo similar con los hombres y cáncer de próstata, etcétera, ¿no? Por poner un par de ejemplos, pero cuando lo vemos en el tema de lo emocional y de lo psicológico, pues el asunto todavía empeora, ¿no? Por ejemplo, frases como no te preocupes, ocúpate, es decir, salta a la conducta, no te quedes en la emoción o no le des tanta vuelta a tus pensamientos. Y eso pues en realidad en lugar de ayudar a veces puede empeorar las cosas, ¿no? O el que se enoja pierde, es decir, como si el enojo fuera algo malo, como si el enojo no cumpliera una función, ¿no? Y las más de antaño, ¿no? Como los hombres no lloran, ¿no? O las mujeres tienen que ser sumisas, o las mujeres tienen que ser cariñosas, etcétera. Entonces hay una serie de situaciones ahí que vamos construyendo desde pequeños que hace difícil que le demos el lugar adecuado a las cosas. En particular con el asunto de la depresión, yo hablaba que lo pensamos como una situación actitudinal, ¿no? Entonces, como la depresión es una cuestión actitudinal, pues tienes que cambiar tu perspectiva al respecto, ¿no? Y esto que en el cotidiano, en lo coloquial nos encontramos, ¿no? Pues bueno, pues es cuestión de que te organices mejor, mira, yo creo que deberías de hacer ejercicio, yo creo que debes de hacer un horario, y yo creo que si te organizaras no estarías así, etcétera. Es decir,
pues la depresión no funciona de esa manera ni ningún otro trastorno mental, ¿no? Entonces me parece que estas cuestiones desde cómo construimos el sentido de salud, de cómo lo ponemos siempre en el otro, o sea, si me va mal es porque me topé con un mal médico, o si no respondí bien al tratamiento es porque el tratamiento estuvo incompleto, o está saturado el sistema, o no hay medicamentos suficientes. Y eso refleja una concepción errónea, porque el asunto es, sí debe de haber una respuesta, pero de inicio más bien, ¿qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo para mantener una buena salud, ¿no? En muchas áreas, el ejercicio, la alimentación, la recreación, el deporte, el arte, una serie de cuestiones que las ponemos como ociosas, sí tengo tiempo libre, sí me da chance, etcétera, pero no como una cuestión prioritaria. Y no es una cuestión tampoco utópica, ¿no? Es decir, en las culturas y en las sociedades que mejor les va en términos de salud, generalmente la idea es al revés. Es decir, el ciudadano es el que se ocupa de su salud, ¿no? Y es impresionante ver cómo, por ejemplo, en otros países, o sea, tú vas aquí a un hospital público en México y vas a ver, pues, gente, ¿no? Vas a ver filas, vas a ver saturación, pero tú vas a otros países y ni siquiera te percatas de que estás en un hospital público, porque no hay tanta gente, ¿no? No significa que la gente no se enferme, sino que lo vive de manera muy diferente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hablando del tema de depresión, ya inclusive la Organización Mundial de la Salud advertía hace algunos años de que iba a ser la primera consulta médica en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, en México, revisando un poco las estadísticas recientes de los últimos años, estamos hablando, según el Seguro Social, hay cada año arriba de 12,000, 13,000 incapacidades laborales producto de la depresión, ¿no? Pero pareciera, por lo que nos dice y por lo que vemos, que todavía existe una especie de estigma contra los temas de salud emocional, de salud mental. ¿Qué tan arraigado está todavía este estigma, doctor? Bueno, yo creo que en México dejó de ser una proyección, es una realidad. Es decir, todas estas situaciones que tienen que ver o están asociadas a la depresión, al sistema de salud en México le cuestan mucho más que lo que tiene que ver con tratamiento por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Tiene que ver más que lo que cuesta la cuestión de diabetes o, por ejemplo, de lo que implica la insuficiencia renal y, por ejemplo, el tratamiento de diálisis, que es muy costoso, etcétera. Porque esta situación la tenemos desde en sus niveles, digamos, iniciales de ausentismo, de llegar tarde, hasta cuestiones que obviamente ya van con la muerte, ¿no? Es decir, en cuestiones de seguridad laboral, en México, por ejemplo, una de las primeras que empezó a observar esta parte fue Comisión Federal de Electricidad, porque, por ejemplo, ellos empezaron a ver que no era un tema de que no hubiera equipo, es decir, equipo, por ejemplo, para prevenir lesiones. No era un tema que no tuviera que ver con, por ejemplo, tener una normativa de minimizar riesgos o de, por ejemplo, controlar bien situaciones que fueran peligrosas, ¿no? Era una cuestión donde, por ejemplo, el trabajador en depresión no atendía medidas de seguridad, no utilizaba el equipo adecuadamente, por poner un ejemplo, entre otras situaciones. Entonces me parece que es una experiencia donde ellos desde hace mucho tiempo han procurado mucho esta parte de lo emocional y de lo psicológico, porque les quedó muy claro que el tema iba mucho más allá de simplemente proveer del equipo, de la normativa. Es una experiencia, pero creo que cada vez empieza a haber más, ¿no? Creo que en México todavía estamos lejanos a que, por ejemplo, en la atención de primer nivel, en la consulta con el médico familiar o el médico general, a la depresión se le dé un lugar. Creo que poco a poco va cambiando el esquema y hay la parte de la referencia a psicología o psiquiatría, que eso lleva a otro problema porque la presencia de psicólogos y de psiquiatras sigue siendo insuficiente en el sistema de salud. Pero de inicio pues es la parte de visibilizar la depresión. De ahí a que, por ejemplo, como ocurre en otros sistemas de salud, donde, por ejemplo, a partir del diagnóstico de algún tipo de trastorno del estado de ánimo, como tal sea la incapacidad,
pues hace falta, ¿no? Esas estadísticas, por ejemplo, pues tienen que ver más a partir de indicadores como estos que mencionaba, ¿no? De no ir, de cuántos días o cuántos años de vida se pierden asociados a enfermedad, ¿no? Son estadísticas que se han venido generando desde hace tiempo y que afortunadamente hacen evidente el impacto de lo psicológico. Pero sí creo que, pues bueno, hace falta esta otra respuesta donde, por ejemplo, pues la parte de la terapia psicológica o de la atención psiquiátrica prácticamente esté desde un inicio, ¿no? No tanto como hasta mucho después. Y por otro, creo que en esto que hablas tú del estigma, pues es una de las tareas o retos en la población general, ¿no? Es decir, México en su transición demográfica ha ido cambiando cada vez más a población urbana y semiurbana. Casi la población rural va en descenso. Y eso tiene sus pros y sus contras. Quizá una de las cosas buenas, por decirlo así, es de que la gente está más familiarizada con el asunto de lo emocional y psicológico y pueda resistirse menos a la parte de la psicología, ¿no? Por ejemplo, hace 30 años ir al psicólogo pues era un tema difícil porque primero no había muchos y segundo pues era la parte de no estoy loco. Esas cosas subsisten, pero ahora, por ejemplo, en la gente joven, en los chicos de secundaria y de prepa, tú en su discurso ves que dicen, pues sí, estoy yendo a terapia, ¿no? O sí, mi primo o mi hermana que va al psicólogo. O sea, poco a poco. Entonces, sigue siendo un tema, pero afortunadamente creo que va o está en una transición. Muy bien, estamos hablando con el doctor Quetzalcóatl Hernández. Él es experto en el tema de suicidio. De hecho, es uno de 10 suicidólogos en el país, doctor. Pues la especialidad o el área como tal es una que se ha hecho más desde el plano académico y la gente que en el país, por ejemplo, está en el tema de suicidio, sí es muy poca. El suicidio es un tema donde tiene cabida todo abordaje, antropológico, social, económico, médico, psicológico, y en particular esto que yo comentaba de la suicidología clínica, ¿no? Y de los suicidólogos que trabajan con las familias, con los individuos, pues sí, hay menos de 15, 20 personas en todo el país que se han entrenado específicamente en esto y que pues obviamente hablar de 20 personas en el país es una cosa que pues obviamente dice, pues sí, claro, seguimos sin impactar porque pues para las necesidades del país es una cosa mínima, pero que también es parte de los propósitos, de los esfuerzos que se hacen desde las asociaciones civiles y desde las universidades para que esto pues cambie, ¿no? Y la idea de estos espacios, por ejemplo, en la Ibero, ¿no? Es de hablemos del tema, pero no solamente hablemoslo, sino también vayamos entrenando a personas, vayamos capacitando, vayamos adecuando los programas de acuerdo a cómo en cada región o en cada escuela se necesite, ¿no? Entrando un poco de lleno con el tema, doctor, el asunto del suicidio, ¿realmente estamos hablando de un aumento en los casos o realmente se está haciendo más visible? Yo creo que ambas. En el caso de los suicidios en niños, yo creo que poco a poco se está visibilizando. No es de que antes no ocurriera, pero sí creo que había mucha reserva respecto a incluirlo. Y en el caso en general de la población, la estadística ha estado ahí. Yo creo que México tiene una tradición importante en la epidemiología y incluso hay, por ejemplo, estudios que lo acotan a periodos de la historia reciente en México, desde lo sociológico, desde lo cultural, antropológico, pero lo que es una verdad es de que pues, estas estadísticas representan o tienen un subreporte, es decir, aun cuando, por ejemplo, han estado ahí y que poco a poco se visibiliza, por ejemplo, el problema en infantes, en menores, el tema es de que finalmente no reflejan la totalidad del fenómeno, ¿no? Y entonces, de estas que tenemos reportadas, pues
las proyecciones nos hablan de que por cada muerte por suicidio reportada habría otras 3 que no se reportan. En toda la población, ¿no? Y no solamente en México, sino en el mundo. Entonces eso nos habla de cómo el tema va más allá de un evento privado, de una familia que afronta el duelo, la pérdida, el trauma, sino que es un tema de salud, es un tema social. En ese sentido, cuando toca este tema de lo social, yo recuerdo haber leído algunos pasajes del libro El suicidio de Emile Durkheim, ¿sí? Que es un libro así de grande, entonces no lo leí completo. Pero yo recuerdo, y espero que no me falle la memoria, que decía que el suicidio, si bien es cierto, es como que un acto muy personal, el suicidio no tiene nada de individual, sino que hay todo un entorno, una sociedad que afecta ese acto. ¿Cómo explicar esto, Héctor? Creo que la obra de Durkheim en este aspecto, que obviamente tenía un enfoque sociológico o socioeconómico, porque lo empezó a estudiar a partir de las variaciones, por ejemplo, en cuestiones de economía y de inflación y el aumento en las tasas. El planteamiento de Durkheim era que pues finalmente esto hablaba del nivel o del grado de integración o de identificación del individuo con su comunidad. Y que entonces, por ejemplo, cuando una persona perdía este sentido de pertenencia, pues era más probable que intentara quitarse la vida porque pues había esa pérdida de yo que abono a mi comunidad, ¿no? Es un planteamiento desde lo social, pero tiene una carga psicológica tremenda, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que, y además, pues bueno, Durkheim hizo una clasificación, ¿no?, de los diferentes tipos de suicidio, pero me parece que la principal aportación, al menos para nosotros en psicología, tiene que ver con justo esto de la pertenencia. Posteriormente, en la década de los 80, hay otro personaje, Edwin Schneidman, que se le considera el padre de la suicidología moderna, pero que obviamente quien sienta las bases del estudio científico fue Durkheim, porque incorpora justo esta parte del dolor psicológico. Y la coincidencia, la convergencia finalmente es en que es una decisión personal, pero que nunca está separada de la dinámica socioeconómica donde está el individuo. En México esa teoría ayudó a entender por qué, por ejemplo, en diferentes episodios de la historia mexicana, de la historia económica mexicana de los últimos 50 años, hubo disparos, es decir, hubo aumentos en las tasas de suicidio en los eventos de devaluación. Gente que, por ejemplo, empresarios que se quitaron la vida porque de repente ya era insostenible el esquema de deuda, ¿no? Y que es obviamente una muestra, pero que obviamente desde el empresario hasta, por ejemplo, el ciudadano común, que también igual, por ejemplo, un crédito hipotecario, una situación crediticia con tarjetas, etcétera, se veía desbordada, ¿no? Y el asunto no era simplemente ya no podré pagar, el asunto es una vivencia compleja es que esto que a mí me acontece, que es decidido por otras personas y que, por ejemplo, pues nos habla de cómo son estos grados de interacción con los demás, ¿no? Entonces, definitivamente que no lo podemos tomar como un acto que esté separado de la dinámica social. Y a su vez esa es una cuestión regional o microrregional, si es que el término existe, ¿no? Por ejemplo, es muy distinto el perfil de la persona que intenta suicidarse, por ejemplo, de Carmen, de la zona de Campeche, del trabajador, por ejemplo, que está que tiene ahí la motivación de lo que ahora ya va en descenso del boom petrolero, a, por ejemplo, lo que ocurre en Benito Juárez, en Cancún, que es el trabajador de la construcción, diferente del perfil del que intenta suicidarse en la Ciudad de México. Incluso en la misma Ciudad de México, por ejemplo, hay estudios muy interesantes de cómo es la dinámica del riesgo suicida en el centro histórico, que tiene toda una dinámica y que en definitiva no se comparte con otras áreas de la ciudad, ¿no? Hasta, por ejemplo, lo que acontece en la península de Baja California. El norte ha tenido estas variaciones. Yo creo que la región acá en la región de la Laguna y los alrededores
desde la geografía, la actividad económica, evidentemente estos actos de violencia, etcétera, explican y contribuyen de manera distinta a lo que, por ejemplo, acontece o no acontece en ciertos estados donde las tasas son muy bajas, ¿no? Como por ejemplo Guerrero. Son bajas. Y entonces, por ejemplo, uno diría, ¿qué ocurre en Guerrero? Que evidentemente tampoco puede explicarse solamente porque las cifras se maquillaran o se encubrieran, pero que no ocurre, por ejemplo, como en Yucatán, donde históricamente han sido las tasas más altas. Son estas cuestiones de un gran centralismo, son estas cuestiones que, por ejemplo, más ancestrales, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que corresponde a los mayas, donde, por ejemplo, dentro de la cultura maya está Ixtab como esta diosa del suicidio, pero esta diosa del suicidio era un suicidio más en un plano del altruismo, no tanto como desde la parte, por ejemplo, de un trastorno de la enfermedad, ¿no? Son cuestiones que en el país o en la región nos ayudan a pensar que las estrategias de prevención no puede ser una sola y genérica. Tiene que adecuarse a la idiosincrasia, a las diferencias culturales, a los aspectos que cada región tiene. Y tampoco decir hay un factor nada más. En su conferencia decía, ¿no?, que en psicología no se puede hablar de causa, ¿no?, de causalidad, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque existen también, pues no sé si mitos o sean realidades, ¿no?, que se habla de que en los países nórdicos hay un mayor nivel de suicidio porque está más nublado y hay menos sol. No sé, este tipo de cosas que a veces, no sé si rayan pues en la leyenda o en lo mítico, sean ciertos, no lo sé, lo desconozco, pero ese pareciera que es un problema, ¿no?, que se le atañe al suicidio un solo factor o una sola causa, ¿no? Y no es así. No hay una sola causa, es una interacción de factores. Esto que tú comentabas, por ejemplo, de los países nórdicos o de los países en los polos, y que ocurre más pues en el norte, que por ejemplo sí es real, ¿no? Es decir, existe esto del trastorno afectivo estacional y que tiene que ver con cuestiones de cómo nuestro sistema nervioso central responde a la exposición a la luz. En México no ocurre porque nosotros realmente no tenemos esta situación de poca o baja exposición a la luz solar, aun cuando sí tenemos climas distintos, pero no llega a ser tanto como por ejemplo ocurre en Alaska o en Finlandia o en Suecia, donde las temporadas donde hay una baja exposición a la luz solar, pues por supuesto que inciden. Y eso es una cuestión de cómo nosotros funcionamos a partir de ritmos biológicos. El ritmo circadiano, el ritmo biológico circadiano, es uno que va en función de un periodo que se completa de sueño y vigilia cada 24 horas. Y esas 24 horas tienen que ver obviamente con la rotación de la Tierra y la exposición a la luz solar. De tal suerte que las personas que, por ejemplo, viven en latitudes donde ese ciclo no se completa como tal, pues obviamente se ven afectadas, ¿no? Entonces, quizá lo que podría ser un mito es que desde el trópico se viva mejor o la gente sea más feliz, ¿no? Así como dice la canción, que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Pero sí definitivamente que son cuestiones ambientales, que algunas sí tienen que ver directamente con cómo funciona nuestro organismo, otras que sí son más creencias culturales, ¿no? ¿Cómo está afectando, doctor, el tema de la apertura a medios de comunicación, de la apertura desde muy chicos a redes sociales, al celular, con fenómenos como el ciberbullying, ¿no? Todo este tipo de exposiciones de los jóvenes a una temprana edad? ¿Cómo está afectando esto a niveles de depresión y posteriormente de cansancio? Yo creo que reflejan una situación un poco más compleja. O sea, a mí me parecería que el asunto no es tanto las redes sociales o el tema de la tecnología. Porque incluso, por ejemplo, no sé si has visto cómo hay memes y estas caricaturas o estas ilustraciones donde, por ejemplo, ponen a un grupo de personas y cada uno está con su celular, pero a lo mejor 80 años atrás no era el celular o la tableta, sino que todo el mundo estaba con su periódico en mano, ¿no? Y nadie hacía caso a nadie más porque todos traían su periódico. Yo creo que el tema es el desarrollo de las habilidades sociales. El punto no es de que si Facebook o WhatsApp, el punto es
¿En qué está que tú, por ejemplo, con una persona que tienes dificultades, optas por bloquearla o por borrarla de tus contactos y piensas que ya se resolvió el problema? Cuando lo que hay detrás es, hablaste con la persona, lo platicaron, preguntaste, hubo oportunidad de diálogo, o es esta parte de ya no quiero, ya me enojé, ya me disgusté, adiós, te elimino, te suprimo, te bloqueo. Y que pues obviamente también va de la mano con la supervisión que hacen los otros, ¿no? Por ejemplo, Facebook dice que la normativa ahí dice, bueno, no menores de 13 años, ¿no? Y entonces de repente, por ejemplo, pues, ¿cuántos papás supervisan quiénes son los contactos, qué se está publicando, qué se está intercambiando, ¿no? Y de todo tipo, o sea, no solamente, muchas veces la gente lo pone en términos de, por ejemplo, pornografía, de acoso sexual, pero el tema existe en cualquier cosa, desde extorsión, fraude, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con dinero, con servicios, etcétera. O sea, es toda una gama que refleja cómo no somos críticos, cómo no hay escenarios donde se nos enseñe o donde se nos haga practicar este discernimiento de esto está bien, esto está mal. Hasta incluso de repente uno dice, bueno, ¿dónde queda el sentido común, no? O sea, se topa uno con adultos que caen en la trampa esta de sí, pues yo le deposité porque era la herencia del personaje de la familia real de un país de África, ¿no? Y uno de repente dice, bueno, o sea, ¿quién va a caer en esas cosas? Y yo he tenido más de alguna persona, o sea, de la gente de donde vivo que le pasó, ¿no? Y después me dice, no, pues es que venimos aquí a la consulta porque pues estamos en una crisis familiar y empezó con que mi hermano, por ejemplo, se creyó la historia, ¿no? Hasta cuestiones de, por ejemplo, esto de, por ejemplo, la serie esta de 13 razones, ¿no? Que en su momento y todavía. Y yo decía, el tema no es prohibir, el tema es, eso sale, el problema no es de que tú veas cosas, el problema es de que no te sientas con tus hijos a dialogar qué están entendiendo, cómo se está recibiendo. Si tú dices, no veas eso porque es muy malo, pues no hay mayor oportunidad de diálogo, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, es una serie que ilustra todo lo que no hay que hacer y que ilustra cómo así no funciona. O sea, no sé yo como que en quién se basarían, pero lo que nos dice la experiencia es de que estas historias de suicidio, pues por supuesto las que a lo mejor mediáticamente pueden ser materia, ¿no? Pero la mayoría de los casos no funciona así, ¿no? Entonces uno dice, nos aleja de cómo funcionan las cosas, pero el problema no es de que esté la serie y la gente lo vea. El problema es, si te genera dudas, ¿a quién vas para consultarlo, para clarificar cosas, ¿no? Yo he tenido en mi práctica muchos casos del papá que dice, mire, el psiquiatra nos dio este medicamento, pero yo me metí a Google y entonces vi que genera estos y estos y estos efectos. Y yo vi que ese medicamento no es para otra cosa. Y entonces uno dice, ¿dónde quedó la parte de disipar las dudas con el profesional adecuado? Y entonces, pues bueno, y se sorprenden cuando yo les digo, es que este medicamento también sirve para estas otras cosas. Y este medicamento o este esquema junto con este otro ayuda a esto. Y sí hay efectos secundarios, pero las industrias farmacéuticas tienen la obligación de reportar todo lo que se topen, así haya sido un solo caso. Pero a la lectura del ciudadano común eso es catastrófico. Y lo peor es que toma decisiones al respecto. O sea, si uno se pusiera a investigar, por ejemplo, los efectos secundarios que la industria farmacéutica está obligada a reportar del uso del ácido acetilsalicílico, de la aspirina, pues nadie tomaría aspirina, ni ningún otro medicamento.
Y a su vez también ocurre con la herbolaria, es decir, no hay forma de que algo no genere efectos, pero el asunto es, no te toca a ti, te toca a ti dialogarlo con el profesionista, disipar dudas. Justo al final de la entrevista hubo una alumna de acá de Ibero Torreón, de psicología, y planteaba algo sobre los antidepresivos. Es que pues bueno, ¿qué tal que igual pues estás cambiando y entonces ya esa persona que está más contenta o más alegre o con más confianza o ya sin el malestar, ¿seguirá siendo ella misma? ¿Y qué tanto es atribuible al medicamento? Y yo le decía, ningún antidepresivo te hace sentir bien. Es decir, ningún antidepresivo tiene esa función. La función es que tú no te deprimas más. Entonces, las creencias que tenemos alrededor de eso son muy variadas y en general sí me parece que están equivocadas, ¿no? Y todo esto, si te fijas, nos remite al asunto del autocuidado, o sea, saberse cuidar tampoco es algo fácil, porque entonces es doctor Google, ¿no? Y tenemos muchos memes, ¿no? O sea, los memes, por ejemplo, dicen, sí, puse mis síntomas y pareciera que ya me muero mañana, ¿no? Porque de repente, pues, y sí, claro, pero toca el discernimiento, toca la parte de hacer un voto de confianza, de saber buscar el profesionista. Yo, por ejemplo, le comento a la gente, a ver, ¿cuál es la lógica de ir con el especialista? La lógica en el sentido de búsqueda va generalmente por la recomendación. Pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, decimos, pues toca ir con el neurólogo, me voy a meter a la Sociedad de Neurología en México y voy a ver quiénes son los especialistas certificados vigentes en mi zona, en mi región? Me mandaron con un psiquiatra aquí en Torreón, me voy a meter a la Asociación Psiquiátrica Mexicana y voy a ver cuáles son los psiquiatras con certificación vigente que viven acá y entonces voy a ir con él, ¿no? Y por supuesto que nos topamos con experiencias de gente que, por ejemplo, no se certifica, no recibe educación continua, no se sigue entrenando y pues... pero eso es parte del autocuidado, o sea, tú tienes que saber a quién buscas y demás, y no es que no lo hagamos, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, alguien quiere comprarse unos zapatos o unos tenis, tú vas a varias zapaterías, el que te guste, el que más te acomode, comparas precios y al final vas. No es simplemente, te recomiendo estos, te los traigo. Y lo hacemos con muchas cosas, comparamos, contrastamos, etcétera, y decidimos. En temas de salud, desafortunadamente, lo hacemos poco. Y hablando de comparaciones, ya por último, doctor, ¿qué se requeriría en México en materia de políticas públicas y cómo lo están haciendo otros países? La primera experiencia se tuvo en Nueva Zelanda y Australia. En Nueva Zelanda ocurría que en particular con los maori, que es un grupo pues de esa región, donde las tasas de suicidio se estaban disparando. Entonces ellos lo que formularon fue una estrategia nacional, pero que atendía particularidades. Entonces, por ejemplo, con la comunidad indígena maori se hicieron varias cosas, diferente de lo que se hace con padres de familia, con personal de primer nivel, médicos, etc. Me parece que en México hace falta eso, hace falta terminar de coordinarse, que es una de las intenciones de estos espacios en la universidad, con la sociedad civil. Creo que de manera cercana, por ejemplo, tenemos la experiencia de Estados Unidos. Estados Unidos en el 98 inició con su Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio y los primeros resultados los van a evaluar ahora en 2020. Y es una estrategia multinivel y multisectorial. Y la experiencia en otros países, porque no son los únicos, haría pensar que en México necesitamos de una estrategia multinivel, es decir, desde lo que ocurre, por ejemplo, en casa, hasta lo que ocurre en un hospital de tercer nivel, y multisectorial, no solamente el gobierno, no solamente el sistema de salud, sino también las universidades, los grupos sociales, y que es una tarea donde todos tienen cabida. No es un tema solamente de la psicología o de la psiquiatría, es un tema donde, por ejemplo, cabe derecho,
cabe comunicación, cabe sociología, cabe antropología, etcétera, ¿no? Distintas materias. Pues muy bien, pues muy interesante. Podríamos seguirle aquí hablando sobre el tema del suicidio. Le agradecemos mucho al doctor Quetzalcóatl. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo soy Paco Rodríguez. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.